Terminemos de ver la última parte de la política en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Para ello abordaremos el caso de América Latina. Y es que América Latina representa una notable diversidad de sistemas políticos e institucionales. La mayoría de los países adoptan formalmente modelos republicanos y constitucionales, pero también existen políticas regionales que evidencian diferencias significativas en términos de gobernabilidad, estabilidad democrática y distribución del poder. América Latina ha experimentado profundas transformaciones ideológicas vinculadas a modelos neoliberales, populistas y estatistas. Aquí, la disputa entre el mercado y el Estado constituye uno de los ejes centrales del debate político regional. Es importante referir que la desigualdad social continúa siendo uno de los principales desafíos de la política latinoamericana. Empecemos con el caso de México, que se organiza constitucionalmente como una república federal, democrática y presidencialista. El constitucionalismo mexicano combina principios democráticos con una fuerte tradición presidencialista caracterizada por su proceso histórico y por un sistema de partidos políticos. En el ámbito económico, México ha adoptado políticas asociadas con la globalización y también con el neoliberalismo. Ha generado apertura comercial y ha integrado el mercado internacional y también ha modificado las relaciones entre Estado y mercado, reduciendo parcialmente la intervención estatal en sectores estratégicos. También debe decirse que la política mexicana contemporánea enfrenta tensiones y desafíos de acuerdo a sus demandas sociales y a las dinámicas que evidencian una complejidad en los procesos democráticos por contextos de desarrollo desigual. Hablemos ahora del régimen político venezolano. Y es que constitucionalmente Venezuela se define como un Estado democrático y social de derecho, pero ha tenido una evolución contemporánea marcada por procesos de concentración presidencialista y una creciente centralización política. La organización estatal venezolana incorpora poderes como el ejecutivo, legislativo, judicial, el ciudadano y el electoral. En términos económicos, el modelo venezolano se caracteriza por una fuerte intervención estatal, es decir, hay una centralidad del Estado en la actividad económica que responde a una visión política orientada hacia el control de sectores estratégicos y a la reducción de la influencia privada. Por ello, existen tensiones políticas, económicas y sociales que han generado debates sobre la legitimidad democrática e institucional. Ahora, la relación entre la democracia y la desigualdad constituye uno de los principales problemas políticos contemporáneos. Y es que aunque numerosos países en vías de desarrollo han adoptado instituciones democráticas muy formales, existen desigualdades económicas que limitan el ejercicio efectivo de la ciudadanía y la participación política. La concentración de riqueza influye sobre la distribución del poder político y es que existen grupos económicamente privilegiados que poseen mayores capacidades para financiar campañas e influir en los procesos de toma de decisión, lo que genera asimetrías que afectan la representación democrática. Por ello, la exclusión económica se traduce en exclusión política y se erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La gobernabilidad genera esta capacidad de los sistemas políticos para procesar estas demandas sociales. También depende de factores económicos y sociales, es decir, si existe pobreza, desigualdad o exclusión, se dificulta una consolidación democrática, especialmente bajo contextos de crisis económica. Aquí los gobiernos enfrentan mayores desafíos para mantener una estabilidad política. Y en el ámbito internacional, la gobernabilidad se relaciona con la capacidad de los estados para insertarse estratégicamente en la economía global y defender sus intereses nacionales. También existe una cultura política que no es otra cosa que el conjunto de valores, creencias y percepciones que orientan la relación de los ciudadanos con los sistemas políticos. Aquí la legitimidad del poder depende no solo de normas jurídicas, sino también de la aceptación social de sus instituciones y de sus autoridades. En los países desarrollados, la cultura política suele asociarse con altos niveles de institucionalización y participación democrática, pero en las periferias frecuentemente se enfrenta ante una desconfianza institucional y una fragmentación política. En materia de geopolítica, hay transformaciones profundas en la distribución global del poder.
Existe ascenso de nuevas potencias económicas y también militares que ha generado cambios en las dinámicas tradicionales de la hegemonía internacional. Los países desarrollados buscan preservar su influencia mediante alianzas estratégicas, control financiero y liderazgo tecnológico. Actualmente la geopolítica involucra disputas relacionadas con recursos naturales, cadenas globales de suministro y seguridad digital. La tecnología se convierte en un componente central del poder internacional, redefiniendo las capacidades estratégicas de todos los estados. En este contexto, los países en vías de desarrollo enfrentan desafíos complejos vinculados a la dependencia externa, a la vulnerabilidad económica y a la competencia entre potencias globales. Y bueno, surgen los organismos internacionales que desempeñan un gran papel en la gobernanza global contemporánea, no solo como instituciones financieras, comerciales y políticas que intervienen en los procesos de regularización internacional. Las relaciones de poder entre estados influyen decisivamente sobre el funcionamiento de estas organizaciones. Por ello, los organismos multilaterales promueven normas internacionales relacionadas con el comercio, con la estabilidad financiera y con los derechos humanos. Las economías periféricas suelen participar desde posiciones menores de poder negociador, especialmente en contextos de endeudamiento externo o de dependencia económica. Hablemos también de la teoría de la modernización, que sostiene que el desarrollo económico favorece a las transformaciones sociales, a las instituciones, a las formas políticas más complejas y a las democracias. Y es que desde esta perspectiva la industrialización, la urbanización y la expansión educativa generan condiciones propicias para la consolidación democrática. Las críticas a la teoría de la modernización señalan que su enfoque frecuentemente reduce visiones eurocéntricas de desarrollo, ya que no todos los países siguen trayectorias idénticas hacia una modernidad política, ya que hay factores históricos, culturales y geopolíticos que influyen significativamente sobre los procesos nacionales. Y bueno, por último, los regímenes autoritarios, que se caracterizan por la concentración del poder político, y aunque históricamente el autoritarismo fue asociado con la inestabilidad, hay regímenes contemporáneos que han demostrado la capacidad para mantener crecimientos económicos, estabilidad institucional bajo estructuras políticas muy centralizadas y de control social. También hay que considerar que el control social constituye un componente esencial de estos sistemas. Los gobiernos autoritarios utilizan mecanismos legales, tecnológicos y coercitivos para supervisar la actividad política y restringir la oposición. La censura informativa y la vigilancia digital fortalecen la capacidad estatal para preservar este orden político. Muchos regímenes autoritarios fundamentan su legitimidad en los resultados económicos y en la estabilidad social. Por ello, la eficacia administrativa puede convertirse en una fuente alternativa de legitimación frente a la ausencia de competencia democrática. No obstante, debe decirse que el autoritarismo enfrenta limitaciones relacionadas con los derechos humanos, la participación política y la libertad de expresión. La ausencia de mecanismos de monopolios o de deliberación pública puede generar tensiones acumulativas y crisis de legitimidad.